vamos a continuar con la información. Me pongo el auricular porque ya estamos en comunicación vía Zoom con quien va a ser nuestra próxima entrevista. Estamos hablando del dirigente de la CTA Autónoma Santa Cruz, Miguel del Pla, quien ya lo vamos a poner al aire. Miguel, gracias por comunicarte con nosotros. Estás al aire en este momento a través de la señal de Infomedia 24. Estamos en vivo desde los estudios. Gracias, Miguel, por darnos este tiempo. Bueno, vos estuviste siguiendo, me dijiste el mensaje del ministro que estamos escuchando recién. No sé si coincidís con nosotros, por ahí más dudas que respuestas, más pocas certeza nos da las palabras del ministro. Pero ustedes están realizando un reclamo muy importante, Miguel, precisamente en cuanto a este sector. Contanos al respecto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a toda tu audiencia. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Mira, yo lo que queríamos manifestar desde la CTA, cuando presentamos la nota en el día de ayer, tanto a Trabajo como al Ministerio de Salud, tiene que ver con dos temas. Por un lado, cuestiones de concepto de cómo se debe manejar en relación a los trabajadores, todo lo que es el protocolo de salud, el protocolo de cuidados de los compañeros que están desempeñándose particularmente, en general de todos los trabajadores, pero particularmente, muy particularmente, los compañeros que hoy están dando esta batalla tan dura allí en el Hospital Regional de Río Gallegos y en todos los hospitales de la provincia. Pero particularmente por lo que vamos a ver después, en la grave situación, la verdadera emergencia que está afrontando el Hospital de Río Gallegos. Lo primero que quiero comentarte es esto. Nosotros vemos que ahí hay dos aspectos. Un aspecto de concepto, de cómo debería trabajarse. Y otro aspecto que tiene que ver con la información, que es lo que vos aludías recién, a saber por qué no hay una conferencia de prensa en lugar de un mensaje grabado que te permita a vos esas dudas que te van a llevar a lo mejor días sacártelas en el momento. Y si la cosa está clara, en una conversación de ida y vuelta en un ratito se soluciona. No van a ser 200 periodistas tampoco en Río Gallegos, van a ser un grupo de periodistas que van a poder preguntar y el ministro podrá aclarar lo que haya que aclarar, o en todo caso, si hay un tema que hay una discrepancia, bueno, establecer cuáles son las partes de esa discrepancia, dónde está la discrepancia, en qué consiste, y por qué él defiende un punto de vista determinado. Nosotros no estamos de acuerdo, de base, con el hecho de que no se esté hisopando a los compañeros que se aísla por ser contactos estrechos o por compartir servicios con compañeros de trabajo y en el hospital que han dado positivo. El grupo que ha dado positivo, de la confirmación que yo personalmente tengo, sé que por lo menos 10 personas seguros son, quizá más, no lo sé, no hay una información formal. Pero son 10 veces más, es como vos mencionabas, alrededor de 100 personas. Y esto lógicamente recarga sobre los demás trabajadores toda la cobertura del servicio, y nosotros no entendemos por qué, y no vamos a compartir el criterio de que no se pueda utilizar un test de PCR para que esos compañeros, y en general todos los compañeros del hospital, aunque más no sea una vez cada 10 días, puedan tener un hisopado que a la vez nos permita detectar antes que se produzca el contagio a un compañero que a lo mejor está, ¿cómo se llama? Sin síntomas, ¿no es cierto? Asintomático, se le llama ahora. Bueno, nosotros estamos planteando este reclamo, en primer lugar. Queremos que se produzca ese hisopado. Y porque vos ves a las autoridades en la actitud de no gastarse los test, como si los test, porque son caros, no habría que gastarlos, o porque uno sin poder tener pruebas al respecto, puede pensar que no tiene quizá la cantidad para afrontar un sistema de control como el que estamos proponiendo. Ahora, ellos dicen que sí tienen. ¿No? Si vos, de mentira a verdad, conversaciones que han tenido compañeros míos dentro del hospital y demás, han conversado, y la versión oficial de palabra es que sí tienen cantidad de PCR, que no hay un problema con la cantidad. Al mismo tiempo actúan como si no tuvieran. Entonces uno no termina de cerrar el problema, y este es el motivo por el cual nosotros también hemos pedido una audiencia con el ministro, porque queremos que nos diga concretamente cuántos test tenemos, y si hubiera una determinada necesidad de reponerlos, en qué plazo se los puede reponer, cómo se puede actuar para poder contar efectivamente con lo que pueda hacer falta para llevar este hisopado que estamos solicitando. En segundo lugar está el problema de la situación de las camas. El ministro fue
explícito en decir que había 7 personas en la terapia intensiva en el hospital internados en este momento. Al mismo tiempo, hasta ayer, o hasta algún horario sí de ayer, estuvo una octava persona, que es la que falleció. Se la habían retirado justamente en el informe oficial, dice que la habían retirado del respirador. Ahora, el sector para COVID del hospital regional, que está preparado para COVID, de terapia intensiva, son 8 camas. O sea que ayer las tenían todas llenas. Esto yo no sé si la población lo conoce, porque eso sí ya es para poner una alerta y merecería una explicación mucho más amplia de parte de la autoridad, decir, bueno, ¿con qué otra reserva de camas para utilizar en COVID ellos están contando y cómo piensan actuar? Porque vos te das cuenta que si en un par de días se llenó la sala de 8, en otro par de días se puede llenar otra sala de 8 más, ¿está claro? Sí, ¿Y sí. dónde están esas 8? ¿Quién las tiene? ¿Quién las dispone? ¿Cómo sabemos dónde están? Sabemos que hay otra sala que tiene 6 camas previstas, donde sería para no COVID. Bueno, y después hay un sector de emergencia que se podría llegar a utilizar, que hay algunas camas y hay algunos respiradores. Habría que ver bien si todo eso está ya dispuesto para ser utilizado, pero las autoridades no han hablado de ese tema. Y han hablado del hospital militar, pero no para la terapia intensiva, sino que lo que mencionó en su discurso es la derivación de enfermos COVID no graves, digamos, pero No que grave, pueden sí. estar en una sala común, ¿no es cierto? Entonces tampoco tenemos la seguridad de si esas 5 respiradores y camas de terapia intensiva que existen en el hospital militar estarían en condiciones de poder ser utilizados en un caso de emergencia. La otra pregunta que cae de maduro es la siguiente: ¿hay personal especializado en terapia intensiva? ¿Tenemos los terapistas suficientes? Yo he visto las informaciones de Chaco, de Jujuy, que incluso han viajado médicos desde aquí, desde el hospital de Calafate, desde el SAMIC, voluntariamente a colaborar en el Chaco, y allá Morales en Jujuy ha pedido y le han mandado de Córdoba terapistas. Quiere decir que si otras provincias tienen ese problema, bueno, sería muy bueno poder hablar con Adalich y saber cómo estamos nosotros en ese aspecto. Vale decir, si el problema que tenemos, llegado el caso que esto sea grave, es la cantidad de camas, o además de la cantidad de camas tenemos un problema de que no tenemos el personal idóneo para poder prestar esa atención. Esto ya lo Bueno, hablábamos, Miguel. Esto ya estas lo son las hablamos. preocupaciones Claro. que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho lo ha reconocido en el mensaje el ministro, que se están acercando, está llegando gente del interior del Calafate para ayudar precisamente en función de lo cargados que están cada uno de los sectores, ¿no? De hecho, nos han llegado por ahí consideraciones de los vecinos a través de las redes sociales, que en los distintos centros comunitarios municipales hay profesionales que no han sido convocados, sino que se trae del interior provincial, de otras localidades, se ha traído de Puerto Santa Cruz, que tienen aquí en Río Gallegos, que están desparramados en distintos centros comunitarios, que tienen la idoneidad y son profesionales de salud que podrían ser escuchados y que podrían colaborar, que están dispuestos a colaborar y tampoco han sido convocados. Mira, yo te quiero decir 2 cosas. De concepto, nosotros pensamos de que lo que habría que hacer en un momento tan crítico como este, o tan delicado como este, es centralizar todo el sistema de salud. Tiene que haber un comando único donde el Ministerio de Salud, y en nuestro concepto acompañado de un comité más amplio, con participación de los propios trabajadores y de los médicos, pueda disponer de cualquier cosa que necesite del sistema de salud para atender esta emergencia. Esto hoy a media se realiza, pero casi como gestos de buena voluntad. No hay una decisión política, no la hay en el país. Ojo, no es un problema de Santa Cruz. Nosotros, cuando Ginés González García en un momento dado dijo, bueno, vamos a centralizar el sistema de salud, los sanatorios privados dijeron, no, nosotros no te metas, y se armó un revuelo y volvió para atrás, retrocedió en chancletas en unas pocas horas de ese planteo, que nosotros lo veíamos correcto, lo veíamos positivamente, que era el camino que había que adoptar. Ahora tenemos algunas situaciones ahí en la capital y en Gran Buenos Aires que no está tan claro cómo las van a afrontar y no se cuenta a ciencia cierta con el sistema privado en plenitud.
Bueno, nosotros creo que tendríamos que tener primero ese concepto, acá hay una emergencia y todo lo que haya para salud tiene que ir a esa emergencia. Y entonces ese listado de profesionales que vos decís, si están abocados a la municipalidad, bueno, deberían formar parte de ese plantel potencial al cual poder echar mano, llegado el caso, si esto se sigue agravando. Porque hace 20 días parecía que todo estaba muy tranquilo. No se adoptaron medidas de aislamiento a fondo, como nosotros creímos que había que haber adoptado, apenas se conoció el caso de los 4 que llegaron de Movistar, a lo mejor lo hubiéramos cortado ahí, si tomábamos la alarma a tiempo. Y hoy estamos ante esta realidad de que ellos no hablan de una expansión comunitaria del virus, no dicen que esto es ya comunitario, pero la verdad que no sé cuál es la diferencia técnica de que sea comunitario o no sea comunitario, porque cada día hay más casos, más casos, más casos, y evidentemente está hecho un reguero. Si uno mira el mapa ese que hizo la Intendencia, prácticamente en toda la ciudad tenemos casos. Ahora, Entonces, ¿cómo sería que no es comunitario si, por ejemplo, Comodoro tiene 200 casos y dicen que hay transmisión comunitaria, y acá que tenemos prácticamente el doble, no habría transmisión comunitaria? Está raro, esto no es muy claro. Sería otro motivo para tener una conversación con Nadalich, cifrar los criterios técnicos que ellos manejan, pero más allá de los criterios técnicos, no cambia nada, porque el problema es que el riesgo está, y el propio Nadalich, al reclamarle al pueblo que tenga una conducta precavida frente a esto, que creo por supuesto que todos la tenemos que tener, bueno, sin embargo, no reconoce la gravedad del problema y la acción comunitaria en Río Gallegos. entiendo. Ahora, ¿consideran ustedes, a ver, que es factible que el ministro los atienda o que, a ver, ponga el acento en esto que están solicitando ustedes, de llevar adelante los hisopados correspondientes en el sector de los trabajadores de la salud, teniendo en cuenta que se están manejando de una manera tan cerrada dentro del comité de emergencia provincial? A ver, ¿consideran que puede llegar a llegar a buen puerto esta solicitud, no? Mira, yo soy optimista, yo siempre creo que sí, que es posible, aparte estamos haciendo desde una actitud de sentido común y de una actitud de que el daño para la población en esta situación grave no sea mayor. O sea, nosotros no estamos acá para simplemente hacer una crítica, sino que realmente queremos aportar, y por eso estamos ofreciendo la idea de un comité donde participen los trabajadores, donde participen los profesionales en el hospital, que tenga participación directa, que tenga a su cargo algún poder de decisión sobre los caminos, sobre los protocolos, sobre las formas de actuar, y por ejemplo para poder discutir estos problemas: a quién hay que hisopar, a quién no hay que hisopar, por qué, de qué manera, qué recursos contamos, qué stock hay de esos recursos, los elementos de protección personal, ¿están, no están? Bueno, eso es justamente lo que le hemos pedido en la nota también que presentamos ante el Ministerio de Trabajo. Vale decir, al Ministerio de Trabajo le fuimos a decir: miren, ustedes tienen que cuidar la salud y la salubridad de un trabajo. Nosotros no tenemos la certeza de que los elementos de protección personal haya el stock suficiente, porque vemos que en algunos momentos se le está mezclando a los trabajadores la entrega de estos elementos. Bueno, vaya el Ministerio de Trabajo al hospital y haga una inspección. Estamos pidiendo que vaya y haga una inspección, donde se pueda verificar cuál es el stock y se clarifique esta situación. Eso yo creo que sería, también llevaría tranquilidad si efectivamente está el stock, o obligaría a esclarecer cómo se va a renovar ese stock si es necesario efectivamente hacerlo. Bueno, son dudas naturales, razonables, que el personal del hospital tiene, que las hemos recibido de ellos y que estamos tratando de canalizarlas, y que le pedimos al doctor Nadalich, sí, que efectivamente podamos tener una conversación con él que permita esclarecer estas dudas, recibir a lo mejor nuestro aporte y nuestra opinión y nuestra propuesta, y en función de eso ver cómo se avanza hacia adelante. Fíjate que después que sacamos ayer nuestro comunicado temprano, en la tarde también salió un comunicado del gremio de ATE, donde están pidiendo prácticamente lo mismo que nosotros habíamos solicitado anteriormente, y también piden una entrevista con el doctor Nadalich. Bueno, me parece que lo lógico sería que nos al CTA, a ATE y al grupo que esté interesado en tener una conversación, esclarecer desde su punto de vista cuáles deben ser los mecanismos, sacar malentendidos de por medio si los hubiera, y a partir de ahí ver de qué manera podemos hacer que justamente el daño de toda esta enfermedad sea el menor posible. ¿No están considerando el peticionar, así como lo han hecho otras personas, por ejemplo el legislador Garrido, el peticionar, formar parte del comité de emergencia directamente provincial para poder estar ahí donde se toman estas decisiones, no?
Mira, lo que pasa es lo siguiente, a nosotros nos parece que los trabajadores debemos cumplir esta función, porque no somos gobierno. Si fuéramos gobierno, desde ya estaríamos discutiendo la participación directa de todos los trabajadores, técnicos y hospitalarios en ese tema. Al no ser gobierno, nosotros lo que sí queremos rescatar, en primer lugar, es el cubrir el riesgo en los lugares de laburo. Para nosotros lo principal es que haya comités de salubridad e higiene en cada lugar de trabajo. El día de mañana, si la situación lo permite y en algún momento, no sé cuándo, pero seguramente no va a ser pronto, hubiera que volver a las escuelas, creemos que en las escuelas debería haber un comité donde docentes, algún representante de los padres, esté controlando permanentemente la provisión de los elementos necesarios, las metodologías, los formatos, los protocolos, todas las cosas que se van a hacer para que sean realmente bajo un acuerdo en común y que nos aseguremos que, digamos, entre todos podamos construir la mejor salida para este problema. Ese es nuestro concepto. En el lugar de trabajo queremos proteger las condiciones de laburo de los compañeros y queremos también, en el caso concreto del hospital, especialmente, por ser el lugar de mayor riesgo, la protección de nuestros compañeros y, por supuesto, aprovecho para felicitar el enorme trabajo y digamos, reconocer que en muchos casos tienen los compañeros allí. Otra cuestión, déjame llevarte al otro aspecto de la pandemia, Miguel, que también es un aspecto lamentablemente perjudicial para todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz, del país todo. Tiene que ver con la pandemia económica y lo que está sucediendo, lo que va a dejar, lo que ya están viviendo los trabajadores, esta necesidad. Venían de una situación complicada económica, sin paritaria, hacer un reajuste como corresponde. Hoy más complicados que nunca, en una cuestión media, que va a sentar un precedente importante e insólita que se ha dado por primera vez. La DOSAC ha podido, a través de una reunión virtual, lograr algo, hacer punta con una paritaria, podríamos decir, virtual, que después fue homologada. A ver, ¿cómo analizás esta situación vos, esta otra fotografía de la pandemia, la cuestión económica y por la que están pasando los trabajadores? Mirá, nosotros veníamos denunciando, vos recordarás que siempre nuestro lenguaje era que la clase capitalista estaba descargando la crisis sobre los trabajadores. Ahora, la pandemia ha agravado la crisis. La crisis hoy es más grande que antes. Ha habido, a pesar de las prohibiciones formales, ha habido más despidos, se han perdido un montón de puestos de trabajo. Y las condiciones de ajuste del salario a la baja, ahora con la pandemia funcionan violentamente. O sea, los docentes han recibido un 20% de aumento de sueldo, igual que la administración pública, pero ambos extremos, uno sabe que si la inflación de este año, si no se desbarajusta todo, en el mejor de los casos, va a ser del 40%. Es decir, que estamos ya de partida 20%. De hecho, los sueldos no alcanzan para nada. Creo que no hace falta que se lo expliquemos a ningún trabajador, porque lo sabe de memoria. En Santa Cruz, hoy un salario, digamos así, en Buenos Aires vale 44.000 para no caer en la línea de pobreza. La línea de pobreza, una familia tipo de 4 personas, son 44.000 pesos. Y en Santa Cruz, el 80% de los trabajadores de la administración pública no ganan 40.000 pesos, no gana esa plata. O sea que tenemos prácticamente una masa inmensa de trabajadores que no llega a cubrir la línea de pobreza. Bueno, esa es la realidad que nos ha dejado los últimos 4 años, donde nos han ido comiendo de a poquito el salario. Y en este año, que uno decía, bueno, al menos podremos recuperar, alguna gente por ahí que simpatiza con el gobierno nacional actual, decía, bueno, ahora que hay un gobierno del palo a nivel nacional, vamos a tener otro panorama, vamos a tener otra posibilidad, y eso no ha sido para nada así. Al contrario, nos encontramos con un gobierno nacional que, en lugar de aplicar un reajuste, congeló las jubilaciones o aplicó aumentos de decreto inferiores a la inflación, inferiores a lo que le hubiera correspondido a los jubilados por la movilidad que tenían, y que en todos los casos ha tratado de que las paritarias sean a la baja y en algunos casos directamente no han dado ningún aumento salarial. Bueno, entonces tenemos ese problema contra el cual estamos enfrentándonos. Nosotros, desde los trabajadores, está difícil porque hoy, ¿cómo haces una huelga en estas condiciones? ¿Cómo haces una movilización? Hemos hecho algunas, pero ahora que la situación se ha agravado, sería temerario quizás decir salimos a la calle mañana, ¿no es cierto? Porque a lo mejor nos terminamos contagiando nosotros mismos, estamos entre la espada y la pared en ese aspecto. Pero indudablemente que, bueno, esto no va a ser eterno
y en algún momento podremos volver a las calles a llevar adelante nuestro reclamo con plenitud, y si alguna situación de emergencia, incluso en estas circunstancias, nos obliga, y tendremos que salir a la calle igual, digamos, pero de momento la situación es compleja, es realmente difícil, y esto vale para todos los gremios que estamos enfrentando estas dificultades, y explica en parte, digamos, cómo los gobiernos están pudiendo aprovechar esa circunstancia, porque es como que uno está medio atado, y entonces el gobierno avanza, y avanza con estas actitudes de negociaciones a la baja y de imponer, en muchos casos, reformas laborales de hecho. Lo que han hecho a muchos sectores de la actividad privada de bajarles el sueldo, porque no pueden ir a trabajar, y entonces los que están suspendidos cobran menos, prácticamente generalizado, y la CGT lo firmó, no tuvo ningún problema en firmarlo, siendo una tradición histórica a los derechos del trabajador, ¿no es cierto? Porque la gente, si uno tiene que a lo mejor estar, porque no te habilitan a ir a trabajar, evidentemente no es culpa tuya, ¿no? Si vos no es que vos quisiste no ir a trabajar, sino que no te están dejando, son dos cosas completamente distintas. Bueno, ni hablar la situación de los compañeros que están con trabajo informal, el que vive de changa, el que tiene una situación donde está De hecho, en el sector de la salud, digamos, Miguel, de hecho en el sector de la salud hay un número importante de enfermeros que son monotributistas y que deberían estar ya en este momento siendo afectados totalmente, a la planta permanente o a la planta transitoria, totalmente. no es así. No es, han pasado con cuentagotas algunas personas, pero tenemos gente que hace 3, 4 años que está de monotributista en el hospital, y algunos nuevos. Bueno, Exactamente. esa situación es muy grave porque es un fraude laboral. Y el Estado no debería hacer un fraude laboral, porque el Estado tendría que controlar que no se haga el fraude laboral. Y Y habla, en como los mensajes habla de que respetemos al trabajador de la salud. así es. La primera forma de respetarlo sería, como vos decís, que lo pasen a planta. Bueno, obviamente lo hemos pedido en la nota. Nuestra nota también incluye ese territorio que vos me estás manifestando. También lo manifestó la dirección de ATE en ese aspecto. Y bueno, ojalá podamos también reunirnos con la LIC para poder tener una conversación sobre ese aspecto laboral que es decisivo, ¿no? La estabilidad laboral de todos los compañeros. Si lo vamos a reconocer, empecemos por darle un trabajo estable. Ojalá llegue a buen puerto esto, Miguel. La verdad que ojalá sean escuchados, al menos ustedes, sea considerado todas sus peticiones y que sea respetado como corresponde el sector de la salud. Te agradecemos que nos hayas dado este tiempito para poder actualizar la información y que la audiencia de Infomedia 24 esté informada también de lo que están generando ustedes desde su sector. Muchas gracias, Miguel. Te agradezco, te agradezco muchísimo a vos, y nosotros queremos expresar la solidaridad nuestra con los despedidos de ICRT, con los despedidos municipales, con los despedidos de los municipios del interior. Ayer hubo una marcha que prácticamente los patotearon en Caleta Olivia, la gente de Cotillo, a los despedidos municipales que se están manifestando. Bueno, tenemos una realidad donde lo están sufriendo mucho realmente la situación en este momento, y queremos mandar un abrazo a todos esos compañeros que están pasando un momento tan difícil. Muchas gracias, Miguel. Hasta Muy luego. bien. Así pasaba Miguel del Plas.